En esta clase vamos a realizar lo que es la comparación de los modelos OSI y TCP/IP. Los modelos OSI y TCP/IP se crearon para establecer estándares para facilitar y fomentar la interoperabilidad entre distintos proveedores. Por ejemplo, un proveedor HP no se podía comunicar con un equipo IBM. Por lo tanto, la industria se vio en la necesidad de crear estos modelos para crear estándares de tal manera que múltiples proveedores pudieran interactuar por completo. Los modelos OSI como TCP/IP son estándares que son jerárquicos y podemos ver por ejemplo acá el modelo OSI, donde es un modelo que tiene 7 capas y las 3 capas superiores se centran en lo que es la interacción de las aplicaciones entre sí. La capa 7 de aplicación es la interfaz de usuario y en esta capa tenemos aplicaciones como por ejemplo el correo electrónico, el browsing, el HTTP, FTP y otras aplicaciones. En la capa 6 de presentación manejamos lo que son los datos, se incluye el cifrado. Este se asegura de que la información sea legible para la capa de aplicación, formateando y estructurando los datos. ¿Sí? Los datos son de distintos caracteres o de distintos formatos. La capa 5 de sesión permite que múltiples transmisiones de datos ocurran simultáneamente sin interferir o interrumpirse entre sí. La capa de sesión se encarga tanto de establecer, gestiona y finaliza sesiones entre dos hosts. La capa 4 de transporte es la capa que se encarga del transporte de los segmentos de redes entre los distintos dispositivos de la red. En esta capa tenemos protocolos que ustedes a lo mejor ya han escuchado, que es el protocolo TCP, que es el protocolo que envía paquetes de forma confiable, datos de forma confiable, y el protocolo UDP, que no envía de forma confiable los datos. Se manejan de distintas formas. La capa 3 de red, tanto IPv4 como IPv6 están en esta capa. Esta capa se encarga de la conectividad y la selección de la mejor ruta. Todos los dispositivos conectados a la red necesitan de una dirección IP que tiene que ser única. La capa 2 de enlace de datos. Esta capa asegura que los datos estén formateados de la forma correcta. Se encarga de la detección de errores, es decir, examina la trama de datos de tal manera de ver si tiene errores o no. Se asegura que los datos se entreguen de manera confiable. En esta capa, por ejemplo, vive uno de los protocolos más conocidos, es el protocolo Ethernet. Tanto las direcciones MAC como las tramas Ethernet están en la capa 2, que es la capa de enlace de datos. La capa 1, la capa física, en esta capa vemos cosas como los niveles de voltaje, los conectores físicos, los tiempos, las tasas de datos, todo lo que sea físico se ve en esta capa. En el modelo TCP/IP es un modelo de 4 capas que tiene la capa 1 de acceso de red, la capa 2 de internet, la capa 3 de transporte y la capa de aplicaciones que tiene su símil con el modelo OSI. Si se fijan acá, la capa de acceso de red vendría siendo como la combinación tanto de la capa física como del enlace de datos del modelo OSI. La capa 2 de internet vendría siendo la capa de red en OSI. La capa de transporte vendría siendo transporte, el mismo nombre, y la capa de aplicación en TCP/IP vendría siendo las 3 capas superiores del modelo OSI. En este caso, mirando un poco más detenidamente lo que es el modelo TCP/IP, la capa de aplicación define la interfaz del usuario final y las comunicaciones de dispositivos a dispositivos de alto nivel. La capa de transporte maneja la transmisión de servicios de aplicaciones de capas superiores. Esta capa es responsable de garantizar que las comunicaciones sean confiables y que todos los datos lleguen del punto A al punto B. La secuencia de paquete y la integridad de los datos también se realizan en la capa de transporte. La capa de internet, donde se crean, envían, reciben y procesan los paquetes,
El direccionamiento IP existe en esta capa, así como en el enrutamiento de los paquetes. Y la capa más baja, que es la capa de acceso de la red, es en donde los datos se transmiten o se transfieren realmente entre la red y el propio host. El direccionamiento MAC hardware ocurre en esta capa.